estamos con toda la energía, Lilita, y el segundo es que, bueno, vuelvo al Instituto Hannah Arendt, que para mí también es una gran alegría y un gran placer poder estar con ustedes. Como bien dijo Lilita, bueno, yo voy a hablar brevemente de lo que estamos tratando de hacer desde una óptica quizás diferente a la que me ven habitualmente hablarlo en los medios, y después tendremos un espacio para diálogo, si es que no se cansa a mitad camino, Lilita, esperemos que no. No sé si tenemos tiempo antes del primer cigarrillo, ¿cómo va a ser eso? Yo ya estoy acostumbrado. Bueno, tres conceptos, o cuatro conceptos sobre los cuales quiero desarrollar hoy, y si no tenemos tiempo en los 20 minutos, habrá tiempo en las preguntas para desarrollarlo más. Diálogo, confianza, inclusión, gradualismo. Son cuatro ejes de lo que estamos tratando de hacer desde el Ministerio de Hacienda y desde todo el equipo económico y de todo el Gabinete Nacional. Y es importante entender cada uno de estos ejes para poder entonces sí tener una mayor comprensión de las decisiones que vamos tomando. Diálogo no solamente porque es un imperativo del momento, sino porque es el punto de partida que nos tocó. No tenemos mayoría en el Congreso, y Lilita lo sabe mejor que ningún otro, porque ella es la que está allí batallando. Y entonces la novedad de esta situación es que vamos con nuestras ideas, pero vamos con la predisposición a que esas ideas sean mejoradas a través del diálogo parlamentario. Y las decisiones que fuimos tomando y las leyes que mandamos, que a priori cuando nos preguntaban hace 6 meses, bueno, ¿cómo van a hacer para gobernar con el sindicalismo en contra, con el peronismo en contra, sin mayorías? La realidad es que las leyes que fuimos mandando las fuimos aprobando y con niveles de acompañamiento y niveles de consenso que no habíamos visto ni siquiera en la gestión anterior, que era la de la escribanía del Congreso. Acá no hay escribanía, pero hay diálogo, hay consenso, hay construcción. Genuinamente creemos que en algunos casos han habido mejoras. Nosotros mandamos leyes de 20 artículos y al final subsisten quizás 3 o 4 en su versión original, todos los otros se modifican, y creemos que eso es como debe funcionar la democracia. Entonces para nosotros no es un signo o un síntoma de debilidad, sino más bien todo lo contrario. Mejoramos las instituciones, mejoramos las leyes y mejoramos el caudal y el contenido político con el cual se van aprobando las leyes. Esto es muy importante porque algunas de las decisiones que tomamos o algunas de las leyes que mandamos tienen implicancia de mediano plazo. Estamos en estos momentos llevando a la práctica la última de esas leyes importantes, que fue la Ley de Reparación Histórica de los Jubilados. Esto, por supuesto, cruza no solamente todos los partidos políticos, sino que cruza todas las generaciones, todas las geografías, todas las situaciones sociales. Por eso era tan importante que de esa discusión surgiera un consenso amplio respecto de esta estafa que fue durante los últimos años financiarse, entre otras cosas, con la plata que no se le pagaba a los jubilados. Y por supuesto que la otra razón por la cual nosotros buscamos el consenso es porque hemos heredado una situación social muy compleja. Ahora los kirchneristas se escandalizan de los números de pobreza que antes no querían reconocer, pero la realidad es que pasaron 7 meses y la pobreza creció de manera sistemáticamente durante la gestión anterior, y por lo tanto eso también es algo que nosotros tenemos que atender y tenemos que tener muy presente en cada una de las decisiones que tomamos. La segunda cuestión de la que les quería hablar es la cuestión de la confianza. Argentina ha ido rompiendo las instancias de confianza, no solamente con el exterior, sino también entre nosotros mismos. Un Estado nacional que a través de su Instituto de Estadísticas le miente descaradamente a su población, y es un Estado nacional que no es creíble, que no es confiable, que no puede ser tenido en cuenta al construir algo nuevo o al construir algo más o menos abarcativo, porque el que tiene la responsabilidad de gobernar es el primero en mentir, ¿no? Para nosotros era muy importante la reformulación del INDEC y el esfuerzo a veces silencioso que está haciendo
Jorge Todesca, que además carga, como ustedes saben, con una enfermedad muy compleja y está poniendo literalmente el lomo, y no solamente el hombro, sino el lomo, en esta reconstrucción de la credibilidad de las estadísticas. Sucede ahora que los índices del INDEC son más altos que los índices de los privados, ¿no? Uno podría decir, bueno, se pasó de rosca, Jorge, no, está diciendo la verdad, ¿no? Y la verdad a veces duele, y esto es también lo que nos ha pasado en otras decisiones a las que voy a hacer referencia más adelante, pero la verdad nos hace libres, ¿no? El punto de partida no puede ser el punto de partida de engañarnos, de querer mentirnos, de pretender que la realidad es otra de la que realmente heredamos o de la que tenemos que transformar. Y el otro capítulo de restablecer la confianza es la de honrar nuestras deudas. Y honrar nuestras deudas significa cumplir con la ley, y con los convenios y los compromisos que oportunamente firmamos, no solamente en el exterior, sino también en nuestro propio país. Por eso nosotros no podíamos concebir la idea de saldar la deuda con los acreedores externos si no discutíamos al mismo tiempo la obligación tan imperativa como esa de saldar la deuda con nuestros jubilados. Yo me río cuando a veces desde afuera los analistas de Wall Street dicen, bueno, pero ahora resulta que ustedes le van a pagar la deuda a los jubilados. Le digo, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Resulta que estaba bien pagar unas deudas y está mal pagar otras, ¿no? Esa esquizofrenia que sabemos que existe acá adentro también existe afuera, ¿no? Y parte de reconstruir el vínculo de confianza y de credibilidad empieza con, esencialmente, reconocer nuestras deudas, honrar nuestros compromisos, tanto adentro como afuera, dejar de mentir y empezar a recorrer un camino diferente. Entonces, diálogo, confianza. La tercera cuestión es la inclusión social. Este es un tema que está atravesando no solamente la Argentina que heredamos, sino prácticamente todo el mundo. La discusión que vemos en el mundo, estuvimos con Pedro en China en la última reunión del G20, y era muy interesante ver la evaluación que hacían los ministros de finanzas de los países más desarrollados de lo que acababa de suceder en Gran Bretaña con la votación del Brexit. La interpretación, no solamente lo de Gran Bretaña, sino también los movimientos nacionalistas en España, en Francia, el populismo demagógico que amenaza en Estados Unidos con la candidatura de Trump, todo esto se interpreta como electorados de clase media que están frustrados frente al bajo crecimiento, frente a las pocas posibilidades de progreso que se han ido instalando en las naciones desarrolladas, y por eso ahora en el G20 aparece una discusión que para nosotros es muy familiar y que sobre todo los que venimos de esta corriente de la coalición cívica no nos es extranjera ni muchísimo menos, que es la idea de que ¿para qué sirve el crecimiento si no viene acompañado de la inclusión social? Entonces van a ver ustedes ahora que en los documentos del G20 cada vez que se menciona crecimiento va a aparecer al lado el calificativo que a nosotros nos resulta natural, pero que en esta discusión de las grandes naciones parece una novedad, ¿no? Solamente podemos hablar de desarrollo sustentable, si estamos al mismo tiempo cuidando el medio ambiente y al mismo tiempo incorporando a aquellos que han quedado fuera del sistema y que necesariamente tienen que ser incluidos en esa aventura del desarrollo. Si no, el desarrollo no es sustentable y ni siquiera es desarrollo, porque la contracara de ir incorporando a los que quedaron fuera del sistema es mayores posibilidades de crecimiento y mayores posibilidades de desarrollo. Por eso la discusión interna que tuvimos nosotros apenas asumimos, y por supuesto que había algunos dentro de nuestra coalición de gobierno que querían ser, por ejemplo, más agresivos en lo fiscal. Y por supuesto que nosotros queremos ir bajando el déficit, pero no podemos hacerlo a costa de este capítulo tan importante que es los que quedaron al costado, los vulnerables, los que quedaron fuera del esquema anterior a pesar de que habían recursos y en abundancia. Entonces, a veces pasan desapercibidas algunas de las medidas que tomamos nosotros. Por ejemplo, la medida del mínimo no imponible, sobre la que
trabajamos tanto en campaña, ¿no?, desde distintos lugares, y en la que tanto hincapié hiciste vos, Lilita, de avanzar lo más rápido posible. Es una medida de justicia distributiva, pero que ha tenido un costo fiscal inmenso. Ustedes van a ver hoy, más bien mañana, cuando aparezcan en los diarios los números de recaudación fiscal del mes de julio. Fueron un poquito mejor de lo esperados, pero todavía muy flojos comparado con la evolución de otras variables, ¿no? Recaudación del 24% en julio respecto de julio del año anterior. Algunos impuestos andan bastante bien, como el impuesto al cheque, el IVA y otros impuestos ligados a la actividad económica, alrededor del 35%, pero hay un impuesto que es el impuesto a las ganancias que no crece ni siquiera el 10% anual. Entonces esa diferencia de 20 puntos porcentuales no es caída en la capacidad de recaudar, es reducción de impuestos. Y es una reducción de impuestos que fue parte de nuestra promesa de campaña y que muchas veces pasa desapercibida, ¿no? Nosotros estamos calculando que ya va a estar costando más de 60.000 millones de pesos esa reducción de impuestos, que es más para clase media que para los vulnerables, pero que no deja de ser un esfuerzo fiscal en un momento bastante particular para nosotros desde el punto de vista fiscal. Y después están todas las medidas concretas y enfocadas a atender a los que más sufren y atender a aquellos que deben ser los únicos beneficiarios de la política social. Este gobierno instauró la tarifa social, que no existía en el gobierno anterior. Y dependiendo si miramos el gas o si miramos el transporte o la electricidad, en promedio alrededor de 30% de los usuarios están ya siendo alcanzados por la tarifa social. Esta es la lógica de un beneficio que beneficia o subsidia solamente a los que lo necesitan, y no el esquema anterior del gobierno donde se despilfarraban recursos subsidiando a las empresas que por supuesto no discriminaban a quién le estaban otorgando el servicio y que venía, como ya lo hemos visto tantas veces, de la mano de actos notables de corrupción, como lo estamos viendo en las últimas semanas. La tarifa social implica un esfuerzo fiscal muy grande, la corrección de asignaciones familiares que han subido fuertemente, la inclusión de 1 millón de niños en la asignación por hijo. Yo me resisto a llamarlo universal, Lilita, porque nosotros militamos por algo que todavía no es universal, por eso siempre digo asignación por hijo. Los beneficios específicos en 2 oportunidades, a fin de año y a mitad de año, para los jubilados de la mínima y para los beneficiarios de la asignación por hijo. La devolución del IVA para el consumo de la canasta básica para los más necesitados, 8 millones de personas. Todas estas son decisiones que tienen un impacto fiscal inmenso y que son, creo yo, marca de agua del gobierno de Cambiemos. Lo digo esto para los que creen que la ideología es otra. La ideología es la de atender en primer lugar y primordialmente a los más vulnerables. Y lo hacemos con un esfuerzo fiscal notable. Si sumamos todas estas medidas, debemos estar bastante cerca de 2 puntos del PBI. Para un gobierno que heredó un déficit de casi 7 puntos, no deja de ser una inversión social notable que muchas veces pasa desapercibida. Pareciera ser que los beneficios que nosotros vamos otorgando a través de la política fiscal son muy difusos y algunos de los costos, por razones que podemos discutir después, están bastante enfocados y entonces generan una asimetría notable entre los beneficios que otorgamos y los esfuerzos o los sacrificios que le reclamamos a algunos sectores de la población que hasta ahora han sido beneficiados con el esquema anterior. Y esto me lleva al cuarto eje, a la cuarta pata. Decíamos diálogo, confianza, inclusión social, gradualismo. Nosotros planteamos desde el primer día que era inviable cualquier esquema de ordenamiento de la situación totalmente descalabrada que heredamos si no era a través del gradualismo. Nosotros insistimos, muy a pesar de lo que querían algunos, de que no había manera de reducir la inflación y reducir el déficit sino en forma gradual. Porque más allá de la ansiedad que uno puede tener por ir eliminando estos 2
problemas, o estos dos síntomas de problemas de la economía, no podíamos hacerlo al costo, sobre todo, de los más vulnerables y de los que menos tienen. Por eso propusimos un esquema gradual de reducción del déficit, empezando en ese 6 y pico que heredamos y llevándolo hacia el final del mandato a algo menos de 1% del PBI. Por eso también planteamos que la reducción en la inflación tenía que ser gradual, además conscientes de que en los primeros meses íbamos a tomar algunas decisiones inevitables, como la de ordenar el esquema cambiario, eliminar la estafa para el productor agropecuario sobre todo, pero para todos los exportadores de la brecha cambiaria, ¿no? Unificar el mercado de cambios, eliminar el cepo, eliminar todas las restricciones a las exportaciones y a las importaciones y por supuesto también ir corrigiendo de a poco el esquema tarifario que le damos, que era un esquema donde se había instalado esta idea de que la energía, fundamentalmente, y en menor medida el transporte, pero fundamentalmente la energía es algo gratis y que tenemos derecho a dilapidarlo porque el precio equivale a cero. Cuando vimos que nos salíamos del canal de gradualismo, tomamos la decisión que había que tomar, que fue ponerle un tope a las facturas de gas, para efectivamente ratificar que vamos a ir secuencialmente y vamos a ir en pasos, pero también hay que recordar que cuando comparamos con el resto de la región, cuando digo el resto de la región, comparo con países vecinos, pero también comparo entre provincias, y la diferencia que había entre Capital Federal y el norte, por ejemplo, tanto en transporte como en energía, en gas residencial y en electricidad. Era un descalabro total, era esta idea en la que te regalo la energía a cambio de impunidad. Yo creo que básicamente en algún punto el pacto, exactamente, el pacto no escrito del kirchnerismo tenía que ver con eso. Piensen ustedes que en este pacto de subsidios que llegaron a representar 4 puntos del PIB, 4 puntos del PIB son alrededor de 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares por año para regalarle la energía no solamente a los que no podían pagarla, que es lo que nosotros queremos hacer, pero también a los que podían pagarla, ¿no? 20.000 millones de dólares por año durante 10 años, hagan la cuenta, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a entender algunos de los números extraordinarios que vemos y la necesidad de también tener eso en cuenta. Entonces, estamos en la etapa de ordenar la economía, algunos precios relativos había que corregir. Nosotros, lo ha dicho el presidente más de una vez, si no tomábamos alguna de estas medidas, íbamos camino directo a lo que vemos hoy todos los días en Venezuela, ¿no? La foto de donde íbamos dirigiéndonos es la foto de ese puente cuando abrieron la frontera entre Colombia y Venezuela, de los venezolanos desesperados por huir a Colombia. Nosotros evitamos eso. Y evitamos esa, prácticamente tendencia de la economía argentina de los últimos 50 años, de que cada 10 años tenía que haber una crisis. Nosotros cortamos los cables para que no explotaran las bombas, ¿no? Pero por supuesto que esto se hizo con un esfuerzo muy grande de una parte importante de la población, muchos de los cuales entienden que esto era inevitable y que esto había que hacer. Habiendo acomodado estas cuestiones, nosotros creemos que ya están dadas las condiciones para que con esta señal de precios relativos, para que, como dijo el presidente el otro día, levantándole la pata al campo, y Lilita, me acuerdo la primera vez que dijimos esto juntos, ¿no? Dejemos en paz al campo, en el 2007, y las otras medidas que nosotros fuimos tomando, esto va a ir madurando en una potencialidad de nuestro sector emprendedor, de la pequeña y mediana empresa, a la que también hemos beneficiado con una ley en particular, con un costo fiscal importante, pero que es la manera de estimular. Estas decisiones y estas medidas que nosotros fuimos tomando tienen un tiempo de maduración. No se puede pretender en 6 meses revertir la decadencia y los errores acumulados durante 12 años. Pero por eso cuando nosotros hablamos del segundo semestre, hablamos desde nuestra mayor comprensión y desde la verdad. Dijimos, el primer semestre va a ser un primer semestre
difícil, donde seguramente va a caer la actividad económica, pero ya en la segunda mitad del año se van a empezar a ver señales muy claras de que la cosa está efectivamente encaminándose y de que la cosa está mejorando. Lo vamos a ver cuando salga el primer número del segundo semestre de inflación. Yo me reía el otro día en una tapa de página 12 que decía, arrancó mal el segundo semestre, y mostraban un dato de junio. O por ejemplo el otro día un periodista económico que decía, bueno, ahora el gobierno tuvo que cambiar, ya no habla más del segundo semestre, habla de octubre-noviembre. Bueno, mándenle, no sé, un astrólogo, no sé qué especialista hay que mandarle para recordarle que octubre y noviembre forman parte del segundo semestre, no forman parte de otro año o de otra década o de otra galaxia, ¿no? Pero bueno, entendemos esa ansiedad, es parte del desafío que tomamos. Nosotros estamos con la tranquilidad de haber tomado las medidas, incluso las más duras que había que tomar. Lo ha dicho el presidente más de una vez, con dolor. Hubiéramos preferido seguir regalando lo que no teníamos, pero eso hubiera sido engañarnos a nosotros mismos. Y creemos que estamos sentando las bases de algo diferente, ¿no? De una política de mediano plazo y de largo plazo, a la que a medida que avancemos le vamos a agregar una reforma tributaria en serio. El punto de partida de esa reforma tributaria es efectivamente el régimen de transparencia fiscal. No podemos seguir o no podíamos seguir con la hipocresía de varios cientos de miles, si no millones de argentinos que decían una cosa y hacían otra, ¿no? Este es el final. Nosotros dijimos que a partir de enero del año que viene vamos a tener todas las herramientas para intercambiar información automáticamente. Aprovecho para pasar este mensaje. Es mucho más caro no entrar al régimen de transparencia fiscal y exponerse a que después la FIP te descubra y se quede con el 60% de lo que no declaraste, que declarar, pagar el 10%, estar tranquilo, dormir todas las noches y ser más patriota que como estabas hasta ahora, ¿no? Y esto es parte también de la discusión que tenemos hacia adelante. Una reforma tributaria, un programa de infraestructura tremendamente ambicioso hacia adelante, que va a estar concentrado en las economías regionales y en el interior. Queremos que los jóvenes se queden en el interior, que no tengan que emigrar a las grandes urbes. Tenemos que darle competitividad a las pequeñas y medianas empresas a través de una conectividad en la infraestructura, vial, ferroviaria, portuaria, la hidrovía, todas las cosas que los países o los gobiernos no se han animado a hacer en los últimos 50 años, pero que este gobierno sí lo quiere hacer. Si eso viene lento hasta ahora es por una muy sencilla razón. Cuando nosotros asumimos, lo primero que vimos eran todas las cuentas pendientes de la obra pública anterior, pero lo que no veíamos era la obra pública anterior, ¿no? Estaban las cuentas a pagar, pero no estaban necesariamente las obras y no las podíamos tocar, y por lo tanto lo que dijimos es, tomémonos 3 meses para auditar qué es lo que podemos rescatar, qué es lo que hay que pagar y qué es lo que vamos a seguir construyendo y cuáles van a ser las obras nuevas. Y eso nos costó 3 o 4 meses de actividad económica, ¿no? Una de las razones por las cuales la economía todavía no muestra señales muy claras de recuperación es porque la obra pública desapareció en los primeros meses. Pero desapareció no por una decisión ideológica o económica, desapareció por una decisión moral. Nosotros no podíamos correr el riesgo de terminar siendo cómplices de un señor López, por ejemplo. No podíamos hacer la vista gorda y dejar de auditar todas esas cosas que se habían hecho mal en el gobierno anterior. Entonces, infraestructura va a ser un pilar fundamental de la recuperación económica. La competitividad que va a ganar nuestro sector productivo con las medidas que fuimos tomando. La equidad en la distribución del ingreso a la que estamos apostando. Y también, ¿por qué no?, la integración inteligente con el resto del mundo. En todos estos casos, y hablo en la última etapa, esto forma parte del cuarto eje, en todos estos casos vamos a hablar de gradualismo. La integración al mundo es inteligente, también si lo hacemos de manera gradual. Ustedes habrán escuchado al presidente cuando dice, nosotros queremos que Argentina sea competitiva, queremos que el sector privado, muchas veces prebendario de Argentina, tenga la exposición a la competencia y a la competitividad. Pero no lo vamos a hacer de un año para otro. Les vamos a decir,
de acá a 4 años ustedes hagan gimnasia, porque en 4 años salimos a la cancha y competimos con el resto del mundo. Esto que estamos haciendo en el capítulo internacional y que estamos haciendo en el capítulo de la infraestructura y que también estamos haciendo en el capítulo de las nuevas normas tributarias, es parte de ese gradualismo al que yo hacía referencia al principio. No se puede corregir todo de golpe, no se puede hacer todo de un año para el otro. A veces tenemos que administrar las ansiedades incluso de los ministros. Cada ministro quiere dejar su impronta y tiene su presupuesto y quiere gastarse el presupuesto y mostrar que estamos ahí por alguna razón. Yo siempre uso esta analogía de fútbol de algunos años atrás. Algunos se acordarán de un gran jugador que tuvo Boca, que es mi equipo, Jorge Comas. ¿Alguien se acuerda de Jorge Comas? Tenía ese peinado atrás de retro, de mucho pelo corto acá y pelo largo atrás. Jorge Comas llegó a Boca y los primeros 4 partidos fue un desastre, ¿no? Agarraba la pelota y quería hacer goles, la tiraba arriba del travesaño, la tiraba a la tribuna. Hasta que un día lo agarró el director técnico y le dijo: mire, Comitas, nosotros lo trajimos para que usted haga 30 goles en la temporada. Ahora le pido que no intente hacerlos todos en el primer partido, ¿no? Bueno, esto es el gradualismo que nosotros pregonamos. Y esto es lo que estamos tratando de llevar adelante en el marco de esos 4 pilares. El diálogo, la confianza, o restablecer la confianza, la inclusión social y el gradualismo. Con eso abro a tus preguntas, Lilita, o a las preguntas que quieran hacer. Efectivamente, creo que a mí me parece muy bueno lo que ha sucedido respecto al pluralismo del Parlamento. Que si hubiéramos tenido mayoría, hubieran salido peores leyes. Yo creo que este es un gran avance, yo que he vivido los últimos 20 años. Ojalá nadie más tenga mayoría, por lo menos en diputados y en senadores, porque esto obliga al consenso y obliga a sacar la mejor ley. Y también, de hecho, limita por sí mismo al Poder Ejecutivo, a cualquier Poder Ejecutivo de cualquier partido. Yo creo que en eso estuvo bien y nosotros acompañamos prácticamente todas las leyes. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Porque es el tema de la previsibilidad. La previsibilidad tiene que ver con el gradualismo, pero tiene que ver con el gradualismo también para no lastimar a los sectores, para atraer inversiones, pero la previsibilidad tiene que ver básicamente con el consumidor. La pregunta que hago es concreta: ¿por qué no se llamaron audiencias públicas para terminar en un juego de suma cero? Es decir, si en marzo, yo sé que ustedes tuvieron la misma impronta nuestra, pero yo me agoté, yo creo que me enfermé de impotencia. Espero no enfermarme más, porque ya estoy vieja. Pero pregunto, si uno va a tomar una decisión y dice, bueno, vamos a hacer la tarifa social, primer paso. Cuando cubro la tarifa social, digo, bueno, voy a hacer este aumento. Segundo, cuando hago este aumento, cumplo la ley y llamo a audiencias públicas. Porque si no, con lo que me encuentro en 5 meses es en manos de un presidente de la Corte, que no voy a decir nada, pero que lo estoy escribiendo. Es una sola audiencia pública. Digo esto no para confrontar, digo esto como asumir un error nuestro que tiene que ver con que las garantías de previsibilidad para la inversión son primariamente también garantías de previsibilidad para poder vivir en el país. Porque esto a un ciudadano de un país civilizado y previsible no se le hace. Entonces, este sería el primer punto. Y el segundo punto es, ¿qué vamos a hacer con la intermediación? Porque, voy a poner el ejemplo del chivo, que es el que más me gusta. Cuando se planteó el problema de las tarifas, que yo dije, este ajuste es brutal, y entonces me llamaron ahí a querer manejarme, viste que los hombres me quieren dominar a mí, será en otra vida, no sé. Entonces me llamaron a Olivos. Yo ya aprendí que no sé. Los que están acá. Pero bueno, los radicales, viste, como
Como Ernesto todavía cree, no pueden dominar ni a la mujer, pero todavía. Entonces, aquella conversación tenía que ver con las tarifas, porque yo decía esto, por el tema de audiencias, pero también tenía que ver, yo puse el ejemplo del chivo. Yo voy a volver al ejemplo del chivo. Porque yo pagué en un supermercado, supongamos, 3.500 un chivo. Y después, como una ley, yo no me di cuenta del precio. Si no hubiera renunciado al cordero de la Pascua. Ahora, el otro día me trajeron de Ojo de Agua, es decir, del mejor lugar donde se hacen los chivitos, en el límite con Córdoba, a 600 pesos. Pongo este ejemplo a ver la diferencia que hay entre lo que se le está pagando al productor y lo que está en la góndola de los grandes supermercados fijadores de precios. Pongo otro ejemplo. Si yo tengo la misma calidad, aunque distinta marca, pero la primera marca es la que me está condicionando el precio de las de abajo. Pero resulta que en los fines de semana me dan 2 por 1. Entonces a mí los señores supermercadistas, que también estamos trabajando, finalmente están concentrando y fijando el precio prácticamente en un esquema de cartelización, porque ellos además producen los feedlots. Ellos tienen la producción de las verduras, pero le están fijando el precio. Y es algo que dijo Todesca muy bien. Yo estoy consciente y creo que la inflación va bajando y que la fiesta se paga, porque esto es así. Acá millones de argentinos votaron la fiesta. Ahora, el problema es que cuando termina la fiesta viene el mate cocido y nos toca a todos. Yo me tomo el mate cocido, pero que se tomen los que votaron a los kirchneristas durante 12 años. ¿Acá? Porque nosotros en la fiesta no es que... En todo caso, no le vendría mal a López pagar la luz un poco más cara, o a Debido. Entonces, quiero decir esto, acá no hay inocentes, ni pobres ni ricos. Argentina ha vivido ciclos de fiesta donde ha derramado dinero sin importarle el futuro. Y esto tiene un costo que la verdad que es mínimo en relación a los costos que están pagando otros países como Venezuela. Entonces, ¿qué van a hacer con la intermediación? Por ejemplo, se eliminaron las retenciones, pero yo estuve en Santa Fe y resulta que los compradores de trigo le están pagando el trigo al mismo precio del año pasado, como si no se hubieran eliminado las retenciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá hubo un gran negocio de las grandes cerealeras quedándose con gran parte del dinero de las retenciones, acordando con Moreno, y además, como se está demostrando, exportando como soja transgénica lo que era soja, exportando como soja no transgénica lo que era transgénico. Con lo cual, como lo no transgénico no paga retenciones, toda esa diferencia se quedaron los grandes intermediadores. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del Estado? Porque ahí yo creo que hay que aplicar la ley. El problema del gobierno anterior es aplicar la pistola, ¿no? Pero que la ley tiene que ser dura ley, porque si no los beneficios de la Argentina no van a terminar en el campo, ni van a terminar en la ciudadanía, van a terminar en los carteles, finalmente, de droga, por un lado, pero también en los carteles que te están fijando los precios y que se están quedando con el dinero de los productores y que están subiendo adrede el precio de los alimentos. Y si juegan a poner en crisis este gobierno en la elección del año que viene, sobre todo haciendo crecer a otros candidatos con los que pueden tener mejores acuerdos, sobre todo en este... Yo creo que es la primera vez que se aplaude una pregunta en un auditorio. No sé qué queda para la respuesta, pero... No, pero el DITA esencialmente pone el dedo en uno de los aspectos más urgentes de cambio cultural que necesita Argentina, que es un capitalismo en serio. No podemos tener esta idea donde el empresariado nacional pide las condiciones bajo las cuales
no va a competir y después decir que está compitiendo, ¿no? Me parece que el concepto de competencia nos lo tenemos que creer en serio y no puede haber, lo mismo que decías vos, Lilita, la ley tiene que ser dura y tiene que ser aplicada, no podemos estar más de acuerdo. Yo lo he dicho más de una vez, ni los guantes de box de Moreno ni la ley de la selva, ¿no? Tenemos los instrumentos hay que aplicarlos. Hay, como dije antes, la necesidad de un cambio cultural, porque acá estamos todos signados por el corto plazo, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, y aún después del esfuerzo inmenso que significó para el pueblo votar por un cambio, vemos todavía que son muchos los dirigentes que creen en el sálvese quien pueda, ¿no? Yo creo que lo que nos faltó en el primer trimestre del año fue efectivamente avanzar hacia un acuerdo social de precios y salarios donde en una misma mesa nos sentáramos el gobierno, los sindicatos y los empresarios. Eso hubiera evitado sobre todo los abusos de los empresarios que vos estás mencionando en estos momentos. Y de los proveedores. Cuando vas al tema concreto de los supermercados, lo que te dicen los supermercados es, bueno, esto me viene de la cadena, yo no lo puedo evitar, ¿no? Pero bueno, hay que ir viendo todos los eslabones de la cadena. Yo les cuento qué es lo que creo que pasó. ¿Se acuerdan que nosotros en campaña prometimos que íbamos a eliminar el cepo en una semana? Lo hicimos efectivamente en una semana. Nosotros creíamos que al levantar el cepo no iba a pasar nada. El 99% de los argentinos, y seguramente muchos de ustedes también, más allá de la confianza que nos tenían, creían que esto iba a ser traumático. Y creían que el dólar se iba a ir a 20, y creían que, bueno, quizás Scioli tenía razón cuando asustaba a medio mundo en la campaña. Nosotros dijimos que los precios ya estaban marcados a 16 y que no tenían por qué subir. ¿Por qué subieron? Porque los pícaros no creyeron y pensaron que la salida del cepo iba a salir mal. Y que entonces por las dudas me voy a cubrir y por más que ya estoy en 16, y me voy hasta 20, porque si el dólar está a 20 queda empatado. ¿Qué pasó? Hicieron eso en un marco donde no había manera de aplicar los controles y entonces todos los precios quedaron desalineados y quedaron demasiado altos. ¿Cuál es el truco ahora? El truco ahora es la promo del 2x1 o de los grandes descuentos. Yo lo discutí el otro día con los supermercadistas y les decía concretamente, pero Lilita, escucha esto, vos abrís el diario, a mí el ejemplo que me vuelve loco es el del agua mineral, ¿no? Promo, agua mineral, 40% de descuento de agua mineral. Explícame. Claro, no hay estacionalidad, no hay moda, no hay tecnología, no hay ninguna otra razón más que se equivocaron al cubrirse con un precio que no reflejaba lo que efectivamente pasó al final. Ahora, esa promoción te contamina todo el sistema de precios. Vos lo mencionabas a Jorge Todesca. El INDEC y el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires, ellos miden precios de lista, pero no miden el precio efectivo de las promociones. Los supermercadistas el otro día nos contaban que ya está en un orden del 40% de la facturación los bienes que se venden a través de promociones. El doble de lo que tenían el año pasado. Entonces la inflación real es menor, ¿no? Lo que pasa es que no queda registrada porque los institutos de estadísticas toman los precios de lista. Podríamos mejorar esa situación, lo que pasa es que la práctica internacional es que no existan descuentos del 40% sobre el agua mineral o del 30% sobre el pollo. Y siguen los nombres, por supuesto, ¿no? Entonces, esta es una discusión. También el tomate, todo lo que está en la cadena, y esencialmente lo que vos planteás, Lilita, es lo de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia funcione efectivamente como tal. ¿Cuándo va a salir? Nosotros presentamos el proyecto de el Tribunal de Competencia que fue anulado, de Defensa de la Competencia. Se está trabajando en comisión, pero ¿cuándo el gobierno va a enviar realmente el proyecto a ser consensuado para, además de defensa de la competencia, promover la competencia? Por ejemplo, en la mayoría de los lugares del mundo no han terminado, sino que han florecido las ferias.
Y ¿cómo puede ser que uno esté en París, bueno, ahora París, pobrecita, pero que haya ferias, que esto promueve, esto te va a bajar el precio, pero no hay acciones coordinadas, por ejemplo, donde puede haber pymes, para ferias. Porque entonces estos, el gran problema de la Argentina es que ellos te fijaron siempre el precio. Bueno, una de las, además de la nueva ley de defensa de la competencia, otra de las medidas y leyes que estamos pensando es la ley de góndola que se aplica en otros países, ¿no? Hoy día la góndola es un, bueno, exactamente, ¿no? La quieren separar, ¿eh? Sí. Decirle que vaya junta. Quieren sacar las góndolas. Ir juntas y le vamos a dar un porcentaje de la góndola garantizada a las pymes para que efectivamente haya competencia. Ahora, yo creo que estas medidas son las reformas de, no quiero llamarla de segunda generación porque urgen, como bien planteás vos, pero son las que requieren un trabajo mucho más meticuloso, aún mayor diálogo con el Congreso y por supuesto requieren del coraje que vos tenés y que no todos tienen a veces para enfrentarse con los bolsillos de poder y los carteles y los monopolios que sabemos que existen, ¿no? Pero esto es parte de una discusión interna dentro del equipo económico. Por supuesto que hay matices. Aprovecho para pasar un comentario, ¿no? Porque está muy instalada esta idea de que hay peleas dentro del gabinete y las internas, ¿no? Muchas veces nosotros le imprimimos tanta velocidad los primeros meses de gestión que bueno, los periodistas se acostumbraron a que todos los días había 5 o 6 noticias y ahora por ahí hay 3 días sin noticias y no tienen más remedio que escribir de las internas del Palacio. Ahora yo les hago esta reflexión. Nosotros somos una coalición de gobierno. En el gabinete hay funcionarios que vienen del PRO, hay funcionarios que vienen del radicalismo, hay un ministro que viene de sus orígenes de la coalición cívica, es uno, y hay gente que nunca estuvo en el sector público y viene del sector privado, ¿no? Son 4 historias totalmente diferentes. Entonces lo raro sería que no hubiera discusiones internas. No, Juanjo 1,8, después yo lo quiero matar. Porque ha sido el empresario más valiente que ha tenido la Argentina. Ahora la ley se cumple, porque hoy estamos en juego de suma cero. Yo lo que digo es, y no le estoy criticando a Juanjo, yo lo amo, a Juanjo le perdono cualquier cosa porque además tuvo el coraje. Déjame redondear este concepto. Digo, es natural que haya discusiones dentro del gabinete, es absolutamente natural. Venimos de lugares totalmente diferentes, después vamos al Congreso a consensuar, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos es transformar esa diferencia o la diversidad en un activo, no en un problema. Y la verdad que bastante bien nos ha ido hasta ahora, digamos. Yo entiendo que los periodistas tengan que escribir sobre intriga de Palacios, pero bueno, me estabas diciendo, Lenita. Capaz que logré distraerte con esta última declaración. Respecto de las audiencias públicas, contesto concretamente a tu pregunta porque yo en su momento tuve la misma preocupación. Y la interpretación de los abogados que estaban detrás de estas modificaciones de tarifa fue: ya están cumplidos todos los requisitos a partir de audiencias públicas del pasado. Y eso está siendo ahora discutido en la justicia, pero el dictamen legal, pudo o no ser correcto, pero el dictamen legal con el cual avanzaron los ministros que avanzaron en esa decisión era un dictamen legal que decía puede avanzar. Y de hecho, si te pones a pensar, Lilita, tanto en electricidad como en transporte no hubo un problema. El problema fue cuando llegamos al aumento del gas, que, digamos las cosas como son, incluía incluso aumentos porcentuales que nosotros no habíamos previsto, ¿no? Y bueno, ahora, vamos al tema de la energía, el tema del gas, que es un tema interesante. Nosotros tenemos una dependencia de prácticamente 60 o 70%, ¿no?, de gas en el total. Aquí hay 2 cuestiones. En primer lugar, si el gobierno está decidido a que la Oficina Anticorrupción avance en nuestra causa por el vaciamiento de YPF Repsol, ponga preso y además haga devolver a Brufau y a Kirchner lo que sacaron. La segunda es que los
es extraordinario tener fuentes alternativas, con financiamiento externo. Alemania está transformando, no puede hacerlo todo, pero en la zona de Stuttgart han transformado la energía nuclear y están viendo la energía alternativa. Acá lo veo también a Viñoni, que es un gran arquitecto, el que hizo ¿cómo se llama esa cosa? El paraguas del aeropuerto de Montevideo, que también tiene ellos la idea de generar, energías alternativas. Esa va a ser una decisión de política de Estado y cómo vamos, por ejemplo, hablé con el embajador chileno, ya se puede acumular la energía solar. Nosotros tenemos que ir hacia energía alternativa. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos un objetivo. Hoy día las energías renovables representan menos del 3%. Si digo bien, 1000 megas en energías renovables, que van a ser eólicas y también fotovoltaicas. Como bien mencionás vos, un avance tecnológico de los últimos años es la caída dramática del costo de producción de estas energías. No solamente en eólico, por la mayor eficiencia de los molinos, sino también en fotovoltaica, porque te permite primero almacenar y te permite un menor costo unitario de los paneles solares para efectivamente transformar esa energía solar en luz, que además en muchos hogares más humildes del norte argentino le va a permitir incluso ser proveedor de luz al sistema. Teniendo los paneles solares en el techo de tu casa, vos vas a usar la energía mientras la necesitas y lo que te sobra lo podés incorporar al sistema eléctrico, con lo cual eso va a permitir también una mejor distribución de ingresos. El otro costo que es esencial para el desarrollo de estas energías, que son inversiones de larguísimo plazo, en muchos casos incluso más largas que las de hidrocarburos, es el costo financiero. Fíjate que era absolutamente imposible imaginar que Argentina pudiera desarrollar sus energías renovables mientras estuviera en default, porque el componente más importante del costo es financiero y las tasas que nos querían cobrar o que no nos querían cobrar porque no había acceso al financiamiento eran realmente inmensos, ¿no? Salir del default implicó también tener acceso a esas discusiones. Y esas discusiones nos tocan con algunas otras cuestiones que estamos cambiando del esquema anterior. Vos mencionabas el embajador de Chile, pensé que ibas a hablar del embajador de China. Las represas, los préstamos bilaterales de China y de Rusia para megaproyectos de inversión, que tuvimos que sentarnos y volver a mirarlos de principio a fin, porque había muchas cosas que no estaban suficientemente claras y que parecían más una oportunidad para un funcionario que un proyecto de largo plazo para millones de argentinos. Entonces nos aseguramos, por ejemplo, de que el impacto ambiental de estos megaproyectos estuviera efectivamente contenido. Negociamos todas las condiciones financieras, bajando violentamente los costos, sobre todo la tasa de interés, y también hemos discutido mucho en torno de algunas UTEs que se armaron para aprovechar estos proyectos que parecían hechos a medida y que ahora ya no lo son. Entonces, en el tema energético se toca prácticamente todo, pero la predisposición de este gobierno y la vocación de este gobierno es ir incrementando de manera gradual, pero muy contundente, el componente de energía renovable que tiene hoy nuestra matriz, que es muy baja. Esto también incluye en alguna medida la biomasa, en menor medida la energía nuclear, pero fundamentalmente el biodiesel, ¿no? Que es tan importante para el norte argentino. Con una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Macri fue incrementar el corte de bioetanol en las naftas. Esto ayuda mucho al norte argentino, a la industria azucarera, pero también ayuda mucho a las plantas que se han ido construyendo en el centro del país, en Córdoba, en Entre Ríos, que transforman granos en energía también renovable, ¿no? Así que todas estas cosas están en la cañería de los proyectos que tenemos hacia adelante
La dificultad que tenemos a veces es que hay más proyectos de financiamiento que hemos conseguido hasta ahora. Nosotros tenemos un plan de infraestructura que apunta a 120.000 millones de dólares en los próximos 5 años, pero tenemos un déficit fiscal. Entonces acá es donde es muy importante que logremos articular no solamente el financiamiento barato, sino la intervención y el involucramiento del sector privado. ¿Por qué no hacemos el proyecto Laura? De las APPs. Que no significa decir donde el plan Laura, donde ellos hacen la inversión y Ese tiene algunas dificultades. Fundamentalmente lo que tiene ese proyecto Lilita es que tiene asignación específica de impuestos para pagos a privados. Pero después que termine la obra. Sí, yo creo que eso es un problema. Podemos encontrar una salida que es el de las asociaciones públicas privadas, que ha funcionado en países como Colombia, Perú, Ecuador, y que básicamente lo que hace es, vos le pagás, el contratista es privado, la obra es pública pero el contratista es privado, y vos le pagás solamente cuando, por ejemplo, un hospital, le pagás en el momento que te entrega el hospital, y le pagás contra las facturas y lo que valió el hospital, y no tenés nunca más esta cosa de que el hospital lo pagaste 5 veces con fondos públicos y todavía no lo inauguraste. Esto que funcionó muy bien en países de la región, el modelo de Gran Bretaña también y de algunos países de Europa, lo estamos plasmando en una ley que va a ser una de las leyes que va ¿Cómo va a hacer con la cartelización de la obra pública? Esto te lo abre Porque muchísimo. se ponen de acuerdo todos ellos. Y no, esto te lo abre mucho porque te permite la competencia en distintos proyectos. Hoy, como está la obra pública, es... Va a haber apertura Sí, de licitación internacional. Sí. Bueno, por mi lado, en el tema en realidad el problema... Estás pidiendo la obra. No, después yo quiero preguntar. No nos olvidemos que Lilita está en Cambiemos, ¿no? Imagínense lo que sería si no estuviera. Es que Cambiemos una alianza democrática. Sí. Y estas cosas deben ser discutidas, porque si no son discutidas dentro de Cambiemos, Absolutamente. No puedo estar más de acuerdo. son mal discutidas por fuera de Cambiemos. Como estamos en la República Democrática que se pone en discusión, o estamos en el fascismo autoritario que se viene en el mundo, y esta es la última pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuál crees que vos es el impacto del Brexit sobre la cuestión, sobre la Argentina, pero sobre todo sobre América del Sur, sobre Europa? ¿Cuál sería el impacto de la posibilidad real hoy de que gane Trump en los Estados Unidos? ¿Cuál es la posibilidad de si hay estrategias? Si llegara a perder Merck demasiados escaños el año que viene, después sobre todo de lo sucedido en Múnich, porque Baviera es Alemania y la ola expansiva en contra del humanismo es terrible, o sea que el único baluarte que yo veo que está quedando es Merck y empiezan a socavar allí. ¿Cómo ves el tema de Turquía y Rusia? Pero básicamente el tema de Turquía. Porque Turquía hubo un pseudo golpe que finalmente construyó un populismo autoritario de naturaleza extraordinaria, digo yo, porque está en la entrada del Asia, puede ser un Sarajevo, tiene a Europa en sus manos porque tiene los refugiados y tiene las ojivas nucleares de la OTAN. Sí, no solamente los refugiados, sino que tiene muchos migrantes turcos a lo largo de toda Europa. Creo que la imagen más impactante del golpe de Turquía fueron los turcos que salieron a la calle en Alemania, ¿no? Más de 1,5 millones de turcos manifestándose a favor del gobierno turco. Esto lo que nos dice es que la complejidad de la discusión cultural, religiosa y demográfica en Europa es casi inabarcable, ¿no? Brexit creo que es un llamado de atención en ese sentido. Es un llamado de atención en el sentido de que Europa quiere una integración, pero no a cualquier costo, y que la integración tiene que ser inteligente, ¿no? Cuando vos mirás el corte etario del voto en Gran Bretaña, es una foto perfecta.
¿no? Los jóvenes quieren ser parte de Europa, los mayores no quieren porque se sienten amenazados por una Europa que esencialmente para Gran Bretaña, como lo ven ellos, significaba inmigrantes que le sacaban su trabajo. Pero yo creo que en eso falló el diseño de la Unión Europea, ¿no? Sobre todo en las corrientes demográficas. Uno puede discutir en el intercambio de bienes y servicios, y de capitales incluso, pero seguramente lo que está en crisis en estos momentos en el modelo europeo es cuánta integración demográfica es posible y qué vamos a hacer para redefinir y reencontrar ese óptimo. Yo creo paradójicamente me parece que sufre mucho más Europa con la salida de Gran Bretaña que Gran Bretaña en sí. Gran Bretaña este año, bueno, por todo lo que significa el cimbronazo, seguramente va a tener un impacto en su economía y demás, pero de mediano plazo Gran Bretaña sigue siendo la misma, sigue teniendo la misma potencialidad en sus recursos humanos, cultural y demás. Gran Bretaña creo que va a encontrar la manera de salir civilizadamente y hasta incluso buscar acuerdos comerciales con otros lugares, ¿no? Pero la repercusión que tuviste la misma noche del Brexit, con Marine Le Pen en Francia saliendo a pedir un referéndum, con los movimientos separatistas en España, con la discusión también en Italia, todo esto nos indica que Europa durante mucho tiempo va a ser una región vulnerable, ¿no? Como lo es, si uno mira más hacia el este, la situación tan particular de Japón. Yo eso lo veo desde nuestro lugar con optimismo, Benita, porque lo que me parece que está pasando es que se van eliminando alternativas de inversión en el resto del mundo y que países como Argentina aparecen como oportunidades muy francas, muy limpias, frente a situaciones en otros lugares que están agotadas, que están cruzadas por la frustración. Nosotros, fíjense, cuando miramos la potencialidad argentina, tenemos de sobra todo aquello que parece que le está faltando a Europa, ¿no? Tenemos extensión territorial, tenemos recursos naturales, no tenemos problemas religiosos, no tenemos problemas de nacionalidades, tenemos todo por hacerlo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, mejorar la dirigencia política, por sobre todas las cosas. Pero eso es bastante más fácil que evitar guerras, evitar refugiados, todos los problemas que hoy están atravesando a Europa. Me preguntaste también de Rusia y no he visto en la medida que yo pueda responder. Creo que Rusia es un capítulo aparte, ¿no? Europa mira con muchísimo recelo las ansias de Putin, que evidentemente ve el mar revuelto de Europa y dice, bueno, yo quizás puedo volver a ser la Rusia imperial de años anteriores, ¿no? Y esa es un poco la discusión. Yo creo que Europa se está lamentando de lo mal que trató el tema de Ucrania, ¿no? Y me parece que la reflexión final de tu pregunta, que obviamente no tiene una respuesta única, Lilita, es: estamos en un mundo convulsionado, ¿no? Y esto que pasa en Europa también tiene sus ramificaciones en Estados Unidos. Y yo miro y digo, los problemas que hay en Argentina son en todo caso autoinfligidos. Elegimos tenerlos nosotros, no nos vinieron de arriba, no son parte de conflictos milenarios que no podemos resolver. Al contrario, ¿no? Lo que tenemos por delante es mucho más sencillo, si es que nos animamos a tomar las decisiones que hay que tomar. Unas preguntitas del público, yo te agradezco mucho. Todavía no te salvaste, te estamos tomando examen como Ministro de Economía de la Nación. Muchas gracias. Yo lo que quiero que me digan si me extrañan en el Congreso todavía, ¿no? A veces sí, a veces no. ¿Tonalito? Bueno, sin perjuicio de que Lilita nos ha sorprendido como una espléndida entrevistadora, el público también ha hecho sus preguntas
son unas cuantas. Vamos a dárselas a Patricio, por ejemplo, para que las lleve todas. Pero bueno, voy a leer algunas y en estos últimos minutos, por eso no van a ser todas las que llegaron hasta acá, pero por ejemplo, estábamos hablando sobre la cuestión internacional, por ejemplo, preguntan en qué quedó lo pactado con China acerca de beneficios comerciales y convenios firmados por la gestión anterior. Otra pregunta es acerca de la implementación de la eliminación del IVA para las jubilaciones mínimas. Otra es, digo 4, así puedo hacerte algo general. Un comentario sobre las falencias o no en la comunicación de los logros alcanzados. No hay ninguna falencia. No es estrictamente económica la pregunta. Y otra más específica es si hay alguna tasa de interés de referencia compatible para las metas del Banco Central y las necesidades del Ministerio de Hacienda. Son bastante diferentes. Sí, no sé si me las voy a acordar todas. Bueno, una ya la contesté, así que me quedan 3. Empiezo por la última, que es la última que me acuerdo, y después con las otras. Ustedes saben que hay, digamos, división del trabajo institucional. El Banco Central es independiente, todos creemos en la independencia del Banco Central. Así lo pregoné yo cuando era presidente del Banco Central, y a pesar de que yo tuve como presidente que le designó a Duhalde y después lo heredé a Kirchner, ni Duhalde ni Kirchner jamás me pidieron a mí hacer esto, dejar de hacer lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que la independencia del Banco Central es fundamental para esta idea de un desarrollo sustentable y que efectivamente la responsabilidad del Banco Central con la independencia de los instrumentos que tiene a mano para cumplir con las metas que le fija el gobierno, ¿no? La meta la fija el gobierno porque no podría ocurrir, por ejemplo, que un Banco Central en esta circunstancia quisiera bajar la inflación más rápido o más lento de lo que decide el poder político. Entonces, en este régimen de metas de inflación al que vamos a ir yendo de a poco, es la política la que establece el ritmo de caída de la inflación, y es el Banco Central el que, con los instrumentos que tiene y con la independencia que tiene, va utilizándolos para contribuir a esa baja de la inflación, que por supuesto no es un fenómeno, la inflación exclusivamente monetaria, no es solamente la tasa de interés la que va, no es una sola bala, ¿no? Pero la tasa de interés es el instrumento más importante que tiene el Banco Central. El Banco Central está intentando establecer un régimen de credibilidad donde transmite su sensación respecto a la inflación. Digo sensación porque todavía estamos en una transición bastante particular donde los índices del INDEC recién empiezan. El alcance geográfico del INDEC es bastante limitado porque está en la región metropolitana de Buenos Aires, entonces hay que mirar otros índices y por lo tanto es bastante más difícil que en cualquier otro país del mundo hacer este juego de metas de inflación. Tradicionalmente siempre ocurre esto entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. El Ministerio de Hacienda siempre quiere que la tasa de interés sea más baja y el Banco Central siempre quiere que el déficit sea más bajo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es buscar el punto de equilibrio para que ninguno de los dos se salga del canal de gradualismo que fue la decisión política del presidente Macri. Pero yo aclaro que más allá de algunas diferencias, con Federico tengo un excelente diálogo y almorzamos cada 2 semanas y además tenemos otras reuniones en las que coordinamos toda la información y bueno, la información es la misma, pero después las responsabilidades por esta división del trabajo, cada uno hace lo que mejor le parece que tiene que hacer. La atención es buena, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y hay muy buena predisposición, a diferencia de otras épocas del pasado donde había peleas de cartel. Bueno, ¿te acordás? Bueno, yo con... Sí, hay algo que iba a decir pero no digo. ¿Cómo iba a decir? Es acerca
de la eliminación del IVA para la jubilación? La devolución es muy importante que me tome un tiempo para aclarar esto, porque históricamente en Argentina estaba esta idea de hay que bajarle el IVA a los productos de la canasta básica. Bueno, de hecho, hay algunos productos de la canasta básica que tienen IVA disminuido, en algunos casos cero, en otros casos la mitad del IVA. Y esto ha sido una medida regresiva, porque en la práctica no todos los comercios bajan el precio cuando hay eliminación del IVA. Y además lo que es más importante, que es, por ejemplo, el IVA en la leche, que es un gran tema, el tema de la lechería en este momento, ¿no? Pero el IVA tiene 10,5 en la leche. Ahora, que yo sepa, los ricos toman más leche que los pobres. Entonces, este supuesto subsidio que le estamos dando al reducir la alícuota del IVA, se lo estamos dando en una proporción mayor a los que más tienen y no a los que menos tienen. Es la misma lógica del subsidio a la oferta de la energía del régimen anterior. Por eso era tan importante que por primera vez en la historia un gobierno se animara a hacer lo que es mucho más difícil desde el punto de vista operativo, que es devolverle en el bolsillo o en la cuenta o en su tarjeta social el componente del IVA, porque entonces el beneficio está enfocado en aquella persona a la que queremos beneficiar y en aquellos productos del consumo de esa persona a los que queremos incentivar. Y esto es efectivamente lo que hace la ley de devolución del IVA, ¿no? 8 millones de personas, todos los jubilados que reciben la jubilación mínima, los que reciben la pensión mínima y también los beneficiarios de la asignación por hijo. Ellos con su tarjeta social van a ir a cualquier comercio y cuando hagan la compra se les devuelve directamente en su tarjeta social el 15% de la compra. Esto ya está empezando a funcionar, estamos haciendo alguna tarea de promoción, creo que nos falta hacer más promoción para que los beneficiarios de este régimen estén al tanto. Esto implica un esfuerzo fiscal también importante, de alrededor de 20.000 millones de pesos al año, que lo compartimos con las provincias, esto es importante decirlo también, porque es un impuesto coparticipado, pero creemos que esta es la reforma, o si se quiere, las políticas sociales de última generación, donde nosotros identificamos el problema y vamos directo, exclusivamente, a aquel al que tenemos que beneficiar, sin estar regalándole a los que más tienen y a los que lo pueden pagar. ¿Y la otra? Muchísimas gracias. Terminamos ahí. Ya Bueno, terminamos. muchas gracias. Bueno, el mes que viene seguramente le vamos a invitar a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, para que pueda compartir con nosotros. Y mañana hay clases en el Instituto Ana Aren. Espero una sola clase, pero si no me tocan está todo bien.